Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para forzar lo que es la actualización por si ya no te sale. Hay personas en un video anterior que subí en donde les mostré que ya estaba la actualización disponible, pero dicen que no les aparece. Bueno, te vengo a traer una solución por si la solución la ROM o la actualización todavía no te aparece, y un método para forzar la actualización, ¿vale? Como primer método para intentar solucionar de que te aparezca la actualización por si no te aparece en la parte de lo que es pues aquí en el menú de ajustes, ¿no? Para esto primeramente, como ven, vamos a entrar a ajustes y hasta arriba lo que es acerca del teléfono le vamos a dar un toque, y aquí donde dice Xiaomi HyperOS le vamos a dar un toque, y en caso de que te aparezca la actualización te va a aparecer un botón aquí que diga descargar o instalar básicamente. Si no te aparece este botón, pues lo más recomendable es hacer lo siguiente. Vamos a ir a ajustes y vamos a buscar el apartado de ajustes adicionales, y vamos a entrar en el apartado de región. Como ven, aquí está región México, porque yo soy de México, pero te recomendaría hacer esto: cambiar la región de tu teléfono, ya sea a India, Marruecos, Estados Unidos, Argentina. ¿Por qué? Porque esto va a hacer como que te conectes a los servidores de allá, para que si ya está lista la actualización, pues te permita descargarla. Tú solamente entras aquí, pones por ejemplo aquí en la lupa India, le damos aquí, va a cambiar de región, estamos cambiando de región. Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y ahora sí vamos a volver a hacer lo mismo que te mostré anteriormente. Acerca del teléfono Xiaomi HyperOS. Y te debe de aparecer lo que es la actualización. En caso de que no te aparezca, pues vamos a forzar la actualización. Como ven aquí, bueno, aquí ya tengo para instalarla. ¿Cómo forzamos la actualización? Primeramente lo que vamos a necesitar es tener nuestro teléfono y sabernos qué modelo de teléfono es. En mi caso pues cuento con un Xiaomi F6, el normal. Está la versión Pro y la versión normal. ¿Para qué nos vamos a ocupar esto? Bueno, si me acuerdo, en la página, en la descripción te voy a dejar esta página. Esta página, como ven, aquí encontramos lo que es la lista de los dispositivos que ya cuentan con Xiaomi HyperOS 2.0 o con la última versión de lo que es el Android que han sacado para esta versión. En mi caso, pues bueno, como ven, aquí está que Redmi 12C, Redmi Pad SE, Redmi K40, Poco X5. Vamos a buscar aquí nuestro dispositivo. En mi caso, como te digo, es un Poco F6, así que la tenemos por aquí, Redmi Turbo 3 o Poco F6, ¿vale? Deslizamos un poquito y vemos que tenemos una versión de Android, aquí dice Android, con la 15.0, el link de descarga para la actualización, y la actualización fue el 4 de marzo, el 4 de marzo de 2025. Es la versión 2.0.102.0. En mi caso tengo instalada la 2.0.2, así que esta sí es una actualización. Vamos a ir aquí, vamos a descargar la actualización. ¿Dónde está? Poco F6. Aquí estamos, descargar. Bueno, ya que le hayamos dado un Poco F6, como ven aquí nos aparecen las diferentes áreas o los diferentes dispositivos que tenemos para nuestro F6. Aquí va a depender de qué versión tengas, ya que existe el F6 de Rusia, el global, el de India, el de Indonesia, etcétera. En mi caso pues me parece que es la global, Poco F6 estable. Y le daríamos aquí donde dice descargar, ¿vale? Como ven aquí la tenemos, 2.0.2. Está la más reciente, que es la 2.0.102, pero como lo ven no es para mi región, aquí es la región de Europa, así que esa no se la podría instalar. Ya que hayamos descargado lo que es nuestro archivo y lo tengamos directamente en nuestro teléfono, cabe mencionar que debe de ser específicamente para tu teléfono. Si tú intentas descargar alguna otra versión que no sea para tu teléfono, este procedimiento no va a avanzar, no te va a dejar proseguir, porque pues no es compatible. Ya que hayas tenido lo que es tu archivo, lo vamos a dejar en una carpeta donde sea pues visible. En este caso pues puede ser en la raíz, en alguna otra carpeta, etcétera. Ya teniendo el archivo, vamos a ir al apartado donde viene ajustes. Vamos a ir acerca del teléfono. Vamos a ir aquí donde viene lo que es la versión de nuestro HyperOS. Y aquí, muy importante, como ven dice HyperOS. Si nosotros le damos muchos toques, nos va a aparecer alguna de que los ajustes avanzados ya han sido activados. Ya que ya has hecho esto, vamos a ir a los tres puntitos de la parte superior. Vamos a darle en la opción donde viene elegir paquete de actualización.
En mi caso está en inglés, pero es este que dice choice update package, ¿vale? Le damos aquí. Bueno, arriba, es que no le di bien. Elegir paquete de actualización y aquí mismo vamos a buscar el archivo que acabamos de descargar. En mi caso, como yo no descargué ninguno, pues aquí no me aparece, pero vamos a buscar el archivo, le vamos a dar un clic y después de todo esto va a ser como una verificación. En caso de que el archivo esté todo correcto y que sea efectivamente para el teléfono que estamos pues nosotros pues poniendo, ya sea no sé, Poco F6, Poco X4, Poco X5, etcétera, pues va a hacer una recopilación de archivos, va a decir verificando archivos, extrayendo archivos. Este proceso puede tardarse unos minutos, así que bueno, solamente tocaría esperar. Y ya después de que haya comprobado que los archivos son exitosamente pues lo normal, nos va a aparecer esta opción que dice Reboot Now o Install ahora o reiniciar ahora. En mi caso yo hice todo el proceso. Nada más le daremos en reiniciar ahora. El teléfono se va a apagar y se va a encender, pero ya cuando se haya encendido ya estará con la actualización de la que hayamos descargado. Cabe mencionar que este proceso funciona, pues me parece que para todos los dispositivos Xiaomi. Es totalmente oficial, por así decirlo. O sea, no es ilegal ni nada de eso, es oficial, pero es como hacerlo manualmente. Este proceso se debe hacer en automático, pero como vemos que no funcionó hacerlo o no se hizo en automático, pues lo estamos haciendo manualmente. Este es el proceso manualmente. Aquí como ven ya se está actualizando. Ya nada más sería cuestión de que encienda el dispositivo. Este proceso de que se tarde en encender es normal o puede ser considerado normal porque como se le están instalando nueva versión de Android o nuevo sistema operativo, pues es normal que se tarde. Como ven, aquí ya encendió. Si tú hiciste este proceso por primera vez, puede que el teléfono se tarde un poquito más en encender, ya sean unos 5 minutos, 10 minutos, pero pues es totalmente normal. También este proceso te recomendaría hacerlo con una capacidad de batería mínima del 50% o arriba, porque si en caso de que se te llegue a apagar en este proceso de lo que es la actualización, pues es muy probable, muy probable que tu teléfono ya no encienda, porque pues está haciendo el proceso de actualización y en ese momento como que se corta, ya no, pues de dónde agarra lo demás. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos la siguiente en una próxima ocasión. También cómo podemos descargar o cómo podemos dar con el archivo de lo que es la actualización. Hay muchas aplicaciones en la tienda, por ejemplo esta que se llama Memeos Update, en la cual nos va a aparecer las actualizaciones que tengamos disponibles en nuestro teléfono. Simplemente entramos y como ven aquí dice checar actualización. En caso de que hubiera una actualización, pues nos llevaría a la página para descargar el archivo y ahora sí hacer el proceso como te mencioné anteriormente. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, me haya dado a entender, no haya sido tan confuso y nos vemos la siguiente en una próxima ocasión. Bye.